Buenas, vamos a tomar la clase para tratar de resolver el ejercicio que les dejé y además voy a repasar algunos conceptos con la idea de que les sirva de una buena guía para estudiar para este examen. En primer lugar vamos a hablar del desempleo, ¿verdad? Que como hemos visto es uno de los principales problemas que puede afectar a la sociedad porque está relacionado con lo que es la pobreza y otros fenómenos que en principio la economía debería tratar de resolver. Algunos conceptos importantes es que, bueno, nos hablamos de la población económicamente activa, que es aquella que se encuentra en edad de trabajar y además está incorporada a el mercado laboral. Esta población económicamente activa se compone de los ocupados y los desempleados. Entonces, ¿verdad? Decimos que la población económicamente activa es L, que es igual a los ocupados más los desempleados. Tenemos también población que no entra en esta contabilidad, que son los inactivos, que por diversos motivos no se han incorporado, son personas en edad de trabajar, pero que no están en este mercado. Nuestro análisis es tratar de plantear la tasa natural de desempleo, que siempre lo digo, es importante tener cuidado con las palabras, porque la expresión natural nos hace poder pensar que es una relación ahistórica o que no tiene que ver con relaciones sociales, y sin duda alguna el desempleo es una relación social y está en relación con la manera en la que los seres humanos nos comportamos entre nosotros. Entonces, la expresión natural en realidad tenemos que entenderla como una condición de estabilidad, un nivel de desempleo. En ese sentido es que hablamos de una tasa de desempleo en estado estacionario, y es aquella en la que la destrucción de empleos es igual a la tasa de creación de empleos. Es una condición en la que no aumenta ni disminuye el desempleo, sino que es un nivel de desempleo, digamos un 8, un 10, un 5%, a partir del cual, si no hay ningún efecto que altere la situación, va a mantenerse porque la cantidad de empleos que se generan, ¿verdad?, se está equilibrando con la cantidad de empleos que se pierden, y eso pues no determina una tasa natural de desempleo. Entonces, en ese sentido, decimos no aumenta ni disminuye y el mercado de trabajo se encuentra en estado estacionario. Esta es la característica fundamental de esta noción de tasa de desempleo natural. Entonces, nuestro objetivo es tratar de hacer un cálculo al respecto de la tasa natural de desempleo. Y la manera en la que vamos a tratar de aproximarla es haciendo una entidad. Sabemos que L, por eso únicamente activa, es los ocupados más los desempleados. Entonces, si nosotros tomamos esta ecuación y la reescribimos, podemos plantearnos entonces que sustituyendo la creación de empleo por L menos U, la población económicamente activa menos los desempleados, tendríamos que la tasa de destrucción de empleo tendría que ser igual a la creación expresada de esta manera. Como nuestra tasa de desempleo es una relación entre los desocupados y la población económicamente activa, lo vamos a dividir entre L, esta expresión que ya planteamos, y vamos a obtener entonces una manera mucho más concreta de expresarlo. Vamos a decir, nuestra tasa de desempleo va a ser igual a la tasa de creación de empleo, de destrucción de empleo C, de entre la tasa de creación más la tasa de destrucción. Con esta sencilla expresión vamos a poder cuantificar nuestra tasa de desempleo. El ejercicio que teníamos para resolver tenía dos partes. La primera era una situación en la que nos dice que un trabajador en promedio pierde su empleo cada 2 años, mientras que los desempleados suelen encontrar un trabajo aproximadamente cada 3 meses. Entonces la pregunta es calcular la tasa de desempleo natural en estado estacionario, y luego un ejercicio es para calcular el nivel de producción si la fuerza de trabajo en esta misma economía es de 200 trabajadores y el capital ocupado 7 unidades físicas. Da una función de producción 2 por K a la 0,2 por L a la 0,8. En principio tenemos que expresar esta destrucción y esa creación de empleo en una unidad común, y en ese sentido lo mejor es hacerlo por mesas, tal y como hemos visto en clase. Entonces, ¿qué hacemos? Establecemos que un trabajador pierde su empleo en promedio cada 2 años, es decir, cada 24 meses. Eso quiere decir que la tasa de destrucción de empleo es 1 entre 24 o 0,0416. De igual manera, decimos que si un desempleado encuentra una ocupación cada 3 meses, entonces la tasa de creación de empleo va a ser 1 entre 3 o 0,33. De esta forma, la tasa natural de desempleo en este ejercicio sería de 0,0416 dividido entre 0,333 más 0,4
0,0416, que es igual a 0,01111. Es decir, la tasa de desempleo neutral en esta economía va a ser de 11%. ¿Okay? Entonces, es importante que lo vayamos visualizando de esta manera para que entendamos entonces que este nivel, esos 11% que estamos calculando, corresponden a ese nivel de desempleo en el que la economía ya no va por sus propias fuerzas a generar más desempleados, aunque tampoco va a disminuir. Entonces, en ese sentido, es una noción de estabilidad que tiene la economía. Entonces, 11%, aquí tenemos un error, no pasa nada. Entonces, decíamos, la tasa de desempleo va a ser de 11%. La siguiente pregunta que nos planteaba que teníamos que calcular el nivel de producción, tenemos que recordar algo muy importante, y es que la tasa de ocupación es lo que determina el nivel de producción. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el nivel de producción va a depender siempre, en todo momento, de la ocupación de los factores productivos. Estamos diciendo que la cantidad de la población económicamente activa son 200 y que los desempleados son un 11%. ¿Un 11% de qué? De esos 200. Entonces, ¿cuál sería la cantidad de desempleados? Sería 200 por 0,11, ¿verdad? Que es la tasa que calculamos. Eso quiere decir que habría 22 personas que no encuentran empleo. De esta forma, los ocupados, que los definimos como L menos U, serían esos 200 menos 22.2, ¿verdad? Y nos daría 177,78. Y en ese sentido, el hecho de que nos aparezcan fracciones tampoco debería asustarnos, ¿verdad? No tenemos personas en fracción, ¿verdad? Simplemente siempre vamos a considerar que todas estas mediciones son mediciones estadísticas. Y por consiguiente, no es descabellado que ustedes encuentren dentro de las estimaciones de las instituciones que calculan empleo o desempleo, valores como este. Entonces, decimos es una estimación estadística y básicamente lo que tendríamos que hacer es sustituir en nuestra función de producción Y, en las unidades de capital, que decimos que son empleadas las 7, entonces 7 a las 0,2 por los 177.78 ocupados a las 0,8, multiplicado por el 2 de la tecnología, de nuestra función de producción, y nos daría un total de 186,189 unidades monetarias, ¿verdad? Que sería nuestro PIB, ¿verdad? Nuestra producción agregada. Entonces, este ejercicio realmente, ¿verdad? Esa segunda parte quería un poco mostrar que el nivel de producción siempre y en todo momento depende de la ocupación de los factores productivos. Esto además tiene algunas implicaciones para lo que es el corto y el largo plazo. Acordémonos que en el largo plazo, como vamos a ver en la parte del modelo agregado, vamos a suponer siempre una ocupación de pleno empleo. Entonces, ¿verdad? Es importante que tengamos en perspectiva, ¿verdad? Cómo o para qué nos sirve. Entonces, vamos a continuar aquí. Ok, entonces esa era la solución B. Vámonos al modelo ISLM, ¿verdad? En el que fundamentalmente nos interesa repasarlo un poco para tratar de ver cómo o de qué manera es que nuestra economía se comporta cuando tenemos un equilibrio en el corto plazo. Nunca perder de vista que siempre que decimos, ¿verdad?, que el modelo ISLM va a servir para ver la economía en un equilibrio en el corto plazo. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que tenemos siempre los precios rígidos. Y en el modelo ISLM fundamentalmente nos interesa estudiar la relación con de la producción con la tasa de interés. Entonces, realmente en el modelo ISLM queremos determinar un nivel de producción y una tasa de interés que nos presente un equilibrio en el mercado, tanto de bienes y servicios como en el mercado de dinero. Y para esto, lo hemos repasado antes, siempre tenemos que considerar dos fundamentos para entender este modelo. Uno es el aspa keynesiana, ¿verdad? Lo decíamos, que es lo que nos va a determinar el equilibrio en IS, y el otro es la teoría de preferencia por la liquidez, que nos va a determinar en el mercado de dinero.
Entonces, ¿qué es el ASPA keynesiana? En principio, nos permite relacionar los gastos planeados por los agentes macroeconómicos representados en la ecuación del gasto agregado. ¿Cuál era la ecuación del gasto agregado? Bueno, en una economía cerrada decíamos que iba a incluir el consumo de los hogares, ¿verdad? Los hogares en este caso son el agente macroeconómico, y va a ser el consumo privado, y hemos dicho va a ser una función de la renta disponible. La renta disponible es la producción menos los impuestos. Y es muy importante este C que acompaña la función de consumo, porque es lo que llamamos una propensión marginal a consumir, que como veremos más adelante es lo que determina la efectividad de la política fiscal. Dependiendo de qué tan alta o tan baja sea la propensión marginal a consumir, así van a ser los multiplicadores del gasto público. También decíamos, dentro de los elementos de la ASPA keynesiana está la inversión, el I, que representa a la gente de las empresas. Hemos dicho, la inversión es una función de la tasa de interés y es una función negativa. Cuando la tasa de interés baja, fundamentalmente el nivel de inversión aumenta, porque le reduce el costo para el endeudamiento. Mientras que cuando la tasa de interés sube, esto tiene un efecto perverso sobre la inversión, tendiéndola a reducir. Además, teníamos un G, que es el gobierno, gasto del gobierno, impuestos, que, como recordaremos, ¿verdad? Es en principio una variable exógena. Precisamente las variaciones del gasto del gobierno y los impuestos va a modelarse lo que llamamos la política fiscal. Es una economía cerrada, no tenemos exportaciones netas, entonces fundamentalmente ¿qué tenemos? Que nuestro gasto planeado es una función de la renta, ¿verdad? El gasto planeado va a ser entonces la modelización del consumo más la inversión más el gasto. Precisamente por estas características que vemos en la ecuación es que vamos a representar esta noción de gasto planeado como un modelo, un gráfico bastante particular, en el que tenemos en el eje vertical el gasto planeado, de hecho el gasto como tal, y en el eje horizontal tenemos la renta de la producción. En el punto en el que del que sale el ASPA keynesiana lo llamamos el consumo autónomo, y a partir de ese momento estamos modelando una función que tiene una variación positiva con la renta, porque estamos diciendo que conforme aumenta la renta los agentes económicos planean gastar más. La línea que tiene un eje de 45 grados, que llamamos el gasto efectivo, es una identidad. La identidad es que solo puede consumirse, gastarse aquello que se produce. Entonces, el equilibrio en este modelo va a determinarse en el punto en el que el gasto efectivo y el gasto planeado se cruzan. La curva IS, como vamos a ver, es una modelización de todos esos puntos de equilibrio. Entonces, lo que nosotros decimos es que este gasto planeado va a cruzarse en algún punto con la producción, con la renta, y eso va a establecer que nos encontremos en una renta de equilibrio. Importante que tengamos en consideración los mecanismos a través de los cuales el ASPA keynesiana se ajusta. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser que haya un gasto planeado mayor que un gasto efectivo o un gasto planeado menor que un gasto efectivo. Eso, ¿verdad?, va a tener como mecanismo lo que llamamos la variación de inventarios o la variación de existencias, principalmente del lado de las empresas. ¿Por qué? Por un lado, si nos encontramos en un punto en el que las empresas están produciendo menos de la renta de la producción de equilibrio, digamos en este Y2, las empresas van a empezar a desacumular activos, existencias, ¿verdad?, variación de existencias, van a vender lo que tienen en sus bodegas, y esto va a impulsar a que aumenten su ingreso, porque van a estar vendiendo productos que al principio no pensaban vender. ¿Por qué? Bueno, porque el gasto efectivo está superando o está planeado para que sea mayor que el gasto, ¿verdad? El gasto planeado va a ser mayor que el gasto efectivo. Entonces nos vamos a mover en una senda desde el Y2 hasta la renta de equilibrio. Por el otro lado, si más bien lo que tenemos es que las empresas están produciendo más de lo que las familias quieren gastar, entonces más bien hay una acumulación de inventarios. Lo que va a pasar es que las empresas producen mucho, pero no hay quien se lo compre. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Bueno, que va a implicar un costo para ellas, y este costo, ¿verdad?, va a impulsar la renta hacia abajo, y vamos a ir desde este punto Y1, vamos a devolver en la senda de la renta hasta llegar de nuevo a la renta de equilibrio. Eso en principio lo hemos visto en clase. ¿Cómo o a qué nos referimos con desplazamientos del ASPA keynesiana? ¿Verdad? Esto es muy importante porque, como hemos dicho, en el modelo que estamos representando, el gasto del gobierno es una variable exógena, y esto hace que cuando hay
una política, por ejemplo, expansiva del gasto, ¿verdad? Esto va a generar un efecto en la renta, va a aumentar la renta, pero la va a aumentar en una proporción mayor de lo que es el gasto. Y por eso es que hablamos de un multiplicador del gasto público, ¿verdad? Por eso es que, de alguna manera, la política de expandir el gasto público tiene como objetivo que la producción aumente más de lo que gasta el Estado. ¿Y en qué proporción va a aumentar? Bueno, va a aumentar en relación con la propensión marginal a consumir. Entre mayor sea esa propensión, mayor va a ser el efecto de la política fiscal. También tenemos la otra posibilidad, y es que tenemos dos instrumentos básicos de política fiscal. Una que es el gasto, que está en, ¿verdad? Es el primero que hemos presentado, y tiene una relación positiva con la producción, mientras que los impuestos tienen una relación negativa con la producción. Es decir, que si los impuestos suben, la producción disminuye, y si los impuestos disminuyen, la producción aumenta. Y por eso el multiplicador del gasto, en términos de los impuestos, tiene una pendiente negativa, tiene un valor negativo. Y de igual forma está determinado por la propensión marginal a consumir. Entonces, cuando los impuestos disminuyen, la producción va a aumentar en proporción con la propensión marginal a consumir. Por eso es tan importante esta propensión, porque es, a final de cuentas, la que va a determinar en qué medida la economía absorbe o no absorbe la política o las decisiones del gobierno. ¿Cómo vamos del aspa keynesiana a la curva IS? ¿Verdad? Lo primero que tenemos que tener en consideración es que la variable que introducimos es la tasa de interés, y en ese sentido vamos a poner en consideración, dentro de la ecuación de consumo, cómo variaría, de qué manera es que podría variar la producción ante modificaciones de la tasa de interés. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una función de demanda, interés, y tenemos, ¿verdad?, en este gráfico, que primero, ¿qué cosa? Bueno, lo que habíamos dicho antes, la inversión tiene una relación negativa con la tasa de interés. Cuando la tasa de interés sube, la inversión disminuye. Cuando la tasa de interés baja, la inversión aumenta. Entonces, en principio tenemos movimientos sobre el mercado de inversión, ¿verdad? Y esto, necesariamente, como les decía, está relacionado con el aspa keynesiana. La inversión aparece dentro de la ecuación del gasto, si ustedes la revisan, ¿verdad?, aparece como una variable, pero es una variable en cierto sentido exógena, ¿verdad?, porque la inversión está variando por la tasa de interés, y en la ecuación de gasto no aparece la tasa de interés. Solo es en el momento en el que unimos el mercado de inversión relacionado con la tasa de interés con esta noción de aspa keynesiana, que nosotros entonces podemos, unificando estos dos, plantear la curva IS. Solo en ese momento vamos a tener esa relación. Entonces, ¿cómo? ¿De qué manera? Bueno, cuando la tasa de interés tiende a aumentar, ¿verdad?, el gasto planeado tiende a disminuir. ¿Y por qué? Porque dentro de la función del gasto tenemos la inversión, y como la inversión tiene una relación inversa con la tasa de interés, al subir la tasa de interés disminuye la inversión, y esto nos pasa o nos conduce a que nuestro gasto se desplace hacia abajo. Esto, si nosotros lo planteamos en términos de la curva IS, lo que va a tener es el siguiente efecto. Por un lado, tenemos que todos los puntos en los que se cruza el gasto planeado con el gasto efectivo son puntos de la curva IS. Hemos dicho, son todos los equilibrios del mercado de bienes y servicios. Cuando la tasa de interés cambia, entonces nos desplazamos en la curva IS, que corresponde con un movimiento en el aspa keynesiana. Un movimiento que es explicado por, insisto, un desplazamiento en parte del consumo, ¿verdad?, que está modelado en esta ecuación. Insisto, todo esto lo hemos visto, no es exactamente algo nuevo. Cuando queremos analizar entonces, porque de eso se trata un poco el ejercicio, la política fiscal, ¿verdad?, nos interesa entonces ver cómo es que los aumentos del gasto, que hemos visto que tienen un efecto en términos de la proporción marginal a consumir, afectan los equilibrios en el mercado de bienes y servicios en proporción con la propensión marginal a consumir. Entonces, si por algún motivo un gobierno decide impulsar una política de expansión del gasto, para desplazar la curva IS tenemos que suponer que la tasa de interés se mantiene constante. Y esta es una regla de desplazamiento, ¿verdad?, porque como hemos visto en otras circunstancias,
su efecto con la curva IS es diferente, pero en principio el desplazamiento en la curva IS exige que consideremos en primer lugar que la tasa de interés se mantiene constante. ¿Para qué? Para ver entonces que el efecto del aumento en el gasto, modelado en esta parte de la ecuación, va a impulsar que tengamos un crecimiento en la producción, y ese crecimiento que tenemos en el aspa keynesiana de la magnitud, el cambio del gasto dividido entre 1 más la proporción marginal al consumir, nos va a mover hacia la derecha la curva IS. Entonces, ¿verdad?, la política fiscal en términos de el gasto va a tener este efecto. Si estamos hablando en términos de impuestos, ¿verdad?, va a funcionar exactamente al revés, porque lo hemos dicho, ¿verdad?, el tema del gasto va a tener, el tema de los impuestos va a tener una relación negativa con la tasa, con la producción. Entonces, insisto, cuando estamos hablando de la tasa de los impuestos, ¿verdad?, no olvidar nunca que los impuestos tienen una relación inversa con la producción y desplazarían la curva IS no hacia la derecha, sino hacia la izquierda cuando aumentan. Del otro lado, y siguiendo con el repaso, la teoría de la preferencia por la liquidez es una de las partes importantes para plantear el modelo, y básicamente lo que nos plantea es que la demanda por dinero es una función de la renta, de una relación directa, es decir, que cuando aumenta la renta, aumenta la demanda por dinero, y una función de la tasa de interés, pero en una relación inversa. Y eso es importante que lo expliquemos. ¿Por qué? Porque lo que nos dice es que los agentes económicos van a elegir en qué activos financieros mantienen su riqueza dependiendo de la tasa de interés. La tasa de interés, como hemos dicho, es el costo de oportunidad del dinero. Entonces, si la tasa de interés sube, eso quiere decir que tener dinero en liquidez no está generando un interés y por consiguiente nos está saliendo más caro. Eso se convierte en un incentivo para que los agentes tomen esa señal y cambien parte de su riqueza a bonos, por ejemplo, o a otros activos financieros relacionados con ella. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando la tasa de interés baja, más bien disminuye el costo por tener liquidez y los agentes reconvierten sus otros activos en liquidez. Entonces, esa es como la gran articulación de esta demanda de dinero que nos permite plantear el modelo ISLM. Además, recordar que la oferta de saldos reales, lo que llamamos M entre P, M es la oferta monetaria y P el nivel de precios, depende en primera instancia de el Banco Central en términos de la oferta monetaria, mientras que el nivel de precios, como hemos dicho, va a ser constante porque estamos en el corto plazo y en este hemos planteado como condición técnica que el nivel de precios se mantiene. Entonces, ese es el supuesto importante del modelo. ¿Cómo modelamos el mercado de dinero? Bueno, decimos entonces que el mercado de dinero tiene el comportamiento de los saldos reales como en el eje horizontal, la tasa de interés en el eje vertical, y la demanda como una función inversa. Entonces, ¿cuáles efectos o qué es lo que queremos ver o medir con la introducción de de esta parte de la ecuación? Bueno, básicamente vamos a poder introducir con ella la oferta o la política monetaria. ¿Cómo? Bueno, el Banco Central con los instrumentos que ya hemos estudiado en otros momentos, ¿verdad? El encaje mínimo legal, la tasa de política monetaria, la tasa de descuento, ¿verdad?, o la prestación moral, si fuera el caso, podría intentar afectar la oferta monetaria, ya sea disminuyéndola, ya sea aumentándola. Pero son precisamente estas intervenciones las que nos permiten, ¿verdad?, ver cómo es que se articula, cómo es que se gestiona a nivel macroeconómico en economía. Entonces es importante porque nos permite tener una visión general de la economía, ¿verdad?, en este caso siempre manteniendo los precios constantes. Esta función de demanda de dinero es clave porque va a servir para explicar cómo es que la tasa de interés se convierte en el mecanismo de política monetaria, ¿verdad? Porque, digamos, en principio el banco puede afectar la base monetaria, el dinero de alta potencia, ¿verdad?, el M1, pero finalmente es a través de la tasa de interés que este resultado o que esa política termina impactando la economía real. Y es, insisto, a través de la tasa de interés, a través de la cual, entonces, las medidas que puede tomar el banco, ¿verdad?, que como les digo, podría ser como operaciones de mercado abierto,
¿verdad? Comprando, vendiendo bonos o con tasa de política monetaria, además su tasa de descuento o con el encaje mínimo legal, ¿verdad? Puede ser que pueda afectar esta oferta monetaria. Y la tasa de interés, volveremos a ellos, es quien nos explica cómo es que se articula o se gestiona un mecanismo, ¿verdad? A través del cual se transmite lo que el Banco Central hace a la economía real. ¿Qué es lo que tenemos con la curva IM? Bueno, la curva IM, como hemos visto, al final de cuentas, LM, ¿verdad? La curva LM básicamente nos va a representar los diferentes niveles de equilibrio en el mercado de dinero fundamentalmente lo que decimos es que para hacer un desplazamiento en la curva LM tenemos que suponer un nivel de renta constante, ¿verdad? En otros momentos hemos tratado, vamos a mover ese nivel de renta, pero, y esa es la regla, al igual que en el modelo, en la aspa keynesiana y en la curva IS, asumíamos que la tasa de interés se mantiene constante para hacer un desplazamiento. Para hacer un desplazamiento de la curva LM hay que suponer que la renta se mantendría constante. Esto es estrictamente metodológico, pero es importante porque si no, no vamos a poder lanzar este movimiento. Entonces, ¿verdad? La política monetaria, en final de cuentas, la vamos a representar como un cambio en M, de M1 a M2, ¿verdad? En este caso es una reducción de la oferta, ¿verdad? Podemos pensar que el Banco Central está saliendo a comprar, a vender bonos, ¿verdad? Para quitar liquidez de la economía, entonces eso está reduciendo la oferta monetaria y en principio el objetivo sería aumento de la tasa de interés, ¿verdad? Y vuelvo a insistir en esto. La tasa de interés termina siendo el mecanismo de transmisión porque, como vimos anteriormente, está relacionado con la inversión. Entonces, es por ese canal, tasa de interés, inversión, producción, a través del cual la política monetaria se vuelve efectiva. Siguiendo con el repaso nada más, entonces, en el corto plazo, básicamente lo que tenemos es que la curva IS nos va a estar representando todos los niveles de producción que equilibran el mercado de bienes y servicios en relación con una tasa de interés, y la curva LM todos los equilibrios en el mercado de dinero que nos permiten mantener, ¿verdad?, un nivel de producción ajustado a esa tasa de interés que digamos de equilibrio. La curva IS, ¿verdad?, la vamos a estar construyendo entonces a partir del mercado de dinero, la curva de bienes y servicios, y la curva LM a partir del mercado de dinero. Todo este resumen, ¿verdad?, para llegar al ejercicio que planteamos. Para resolver este ejercicio entonces, en primer lugar tenemos que construir la ecuación del gasto. Y esta ecuación va a incluir entonces nada más sustituir la ecuación que provenía de la definición de la consumo más la inversión más el gasto, ya sustituyendo los impuestos. Con esta ecuación fundamentalmente lo que tenemos que tener cuidado es de incluir o de distribuir bien. Básicamente tenía 4 apartados. El último va a determinar anteriormente es la que va a determinar que la política fiscal sea efectiva. Entonces distribuimos, multiplicando 0.75 por 75 nos da menos 56.25 y 0.75y. Nada más estamos copiando los términos. Sumamos 300 más 150 más 85 menos 56.25 y nos queda el aspa keynesiana. El aspa keynesiana nos va a servir para graficar una vez que hayamos encontrado la solución, dado que por el momento no tenemos la tasa de interés y aún ni siquiera hemos supuesto que el gasto planeado sea igual a la renta. Entonces, para poder continuar con la solución del ejercicio, tenemos que suponer que el equilibrio o que el mercado de bienes y servicios está en equilibrio. Esto es decir que el gasto planeado es igual a la renta, y lo que nos permite, ¿verdad?, sustituir donde está GP en el aspa keynesiana, nuestro gasto planeado, lo vamos a sustituir por Y, dado que ese sería el punto de equilibrio en el mercado de bienes y servicios, y eso sería equivalente a tener esta expresión en la que ya estamos igualando entonces nuestro gasto a nuestro gasto planeado a la renta de la economía. Entonces, ¿verdad?, este paso es fundamental porque estamos suponiendo el equilibrio en el mercado de bienes y servicios. Sin este paso, entonces no podríamos calcular la curva IS, que es básicamente despejando esta ecuación en función de
la tasa de interés. Vamos a tratar de poner la producción en función de la tasa de interés, ya que hemos supuesto que la tasa de interés se ajusta para equilibrar el mercado de bienes y servicios. Entonces, llevamos el término de la apropiación marginal del consumo por la renta al lado de la renta, ¿verdad? Agrupamos términos y haciendo la regla correspondiente, ¿verdad? Despejando ese 0.25, nos queda que la curva IS es 1915 menos 60R. Con esto, ¿verdad? Ahora tenemos que calcular la demanda de dinero en relación con la oferta. Tenemos que la demanda de dinero es 2Y menos 25R y eso es equivalente, y esto teníamos que la oferta monetaria es de 500 y el nivel de precios de 2,5. Entonces el nivel de precios entre la oferta monetaria entre el nivel de precios nos da 200. Agrupamos en términos de Y para calcular una curva LM y luego pasamos el término 2 a dividir. 200 entre 2 es 100, 25 entre 2 12,5. Entonces aquí tenemos nuestra curva LM. Y ahora, para calcular la tasa de interés en el corto plazo, tenemos que tener claro que es un momento en el que nuestra curva IS, que representa los equilibrios en el mercado de bienes y servicios, es igual a la curva LM, que representa los equilibrios en el mercado de dinero. Entonces, de la identidad IS es igual a LM, podemos decir que 1915 menos 60R es igual a 100 más 12,5R. ¿Verdad? Agrupando términos, entonces pasamos las R a un lado y los números al otro, ¿verdad? Y esto pues nos daría que dividiendo 1815 entre 72,5 tenemos una tasa de interés de 25,03 y fracción que va a ser la tasa de interés que va a permitir el equilibrio en la economía en el corto plazo, ¿verdad? Mientras supongamos que los precios son rígidos. Continuando con esa solución, entonces podemos calcular el nivel de producción relacionado con esa tasa de interés tanto en la curva IS como en la curva LM, ¿verdad? En el caso de la LM, eso nos va a dar como resultado que la producción es 4,12 y que la curva IS es 9,15. Con esto vamos a estar entonces en 1915 menos 60, ¿verdad? Por la tasa de interés nos da un total de 412,93 y con ello vamos a estar calculando la renta y la tasa de interés de equilibrio. Entonces, ¿verdad? Con esta información ya podemos representar todo, como nos solicita el ejercicio, en una aspa keynesiana y en el mercado de demanda de dinero para observar el equilibrio en el corto plazo, que lo podemos ver a continuación. Entonces, en el mercado de bienes y servicios tenemos el aspa keynesiana. En este punto tendríamos 478,15, que es precisamente el consumo autónomo, ¿verdad? Asociado a un nivel de producción de 412,93 y tenemos una tasa de interés de 25,03 en el mercado de dinero asociado al mercado LM y aquí tendríamos un equilibrio que representa la condición en ambos. No perdamos de vista nunca que este Y se encuentra de este lado en el mercado de dinero porque es esta relación la que permite explicar luego cuando veamos políticas monetarias y fiscales los mecanismos de transmisión, uno de la política monetaria y dos del ajuste en la producción una vez que hay un choque, por ejemplo aumento de impuestos o una disminución del gasto, que sin embargo no terminan teniendo una reducción tan grande como se planea. Y eso se debe a que la demanda de dinero va a cambiar con la renta. Entonces cuando la renta disminuya, la demanda de dinero se nos va a desplazar. Entonces también eso es algo que no podemos perder de vista. Y más aún, dado que la tasa de interés está relacionada con la función de la aspa keynesiana, cuando la tasa de interés cae, en algunos ejercicios, una parte de la inversión va a aumentar. Entonces hay aquí una interacción bastante compleja que gráficamente es difícil de mostrar. En relación con el ejercicio B, ¿verdad? Nos pide que calculemos el impacto que tendría que el gobierno decida hacer o equilibrar sus finanzas públicas. Entonces primero tenemos que volver a la ecuación del gasto planeado y calcularla con los nuevos impuestos que serían 85. En esta ecuación ya tenemos que el nivel de impuestos recauda 85 y el nivel de gastos son 85, es decir que ya equilibramos las finanzas. Mantenemos entonces el aspa keynesiana, tenemos que calcular una nueva que sería, pues, insisto en esto, distribuir bien el 75 por Y y el 75 por menos 85, nada más sumamos y nos daría 386,35 más 0,75Y menos 15R, que es el gasto planeado, es decir, la nueva aspa keynesiana. Y con esto
una vez más, asumiendo que el gasto planeado es igual a la producción, es decir, que estamos en el equilibrio de bienes y servicios, entonces podemos calcular la curva IS. ¿Cómo? Bueno, sustituyendo, como hicimos en el apartado anterior, el gasto planeado en función de la renta por la renta. En este postulado estamos diciendo que la renta es igual a el gasto planeado, es decir, estamos en equilibrio del mercado de bienes y servicios, por lo que nada más nos continuamos despejando, es decir, agrupando las rentas, las y dejando las R como variable independiente. ¿Verdad? De igual forma nos va a quedar 386,35 menos 15R es igual a 0,25Y, y pues despejando ese 0,25 nos queda que la curva IS tiene la forma de 1545 menos 60R. Ahora, ¿verdad? Que ya sabemos que tenemos una nueva curva IS, tenemos que ponerla, ¿verdad?, en el equilibrio de los mercados, tanto de dinero como bienes y servicios calculados. Entonces tenemos que plantear a partir de la identidad que la curva IS va a ser igual a la curva LM. Esto es que igualamos entonces el equilibrio que hemos planteado en la oferta en el mercado de bienes y servicios con la curva de LM que ya habíamos calculado en el ejercicio anterior, para establecer, agrupando los términos, una nueva tasa de interés de equilibrio. En este caso, ¿verdad?, nuestra tasa de interés de equilibrio, realizando el álgebra correspondiente, va a ser de 19,93. Con esta nueva tasa de interés, entonces vamos a estar en presencia de que la producción va a tener una afectación significativa. Entonces, el nuevo nivel de equilibrio tiene que corresponder tanto al equilibrio de mercado de dinero como al del mercado de bienes y servicios, y por lo tanto podemos sustituir R en ambos para saber si está correcto. En este caso, en el mercado de bienes y servicios nos condiciona una producción de 349,13, ¿verdad? En algunos casos, por el uso de decimales, no necesariamente nos da igual, pero, ¿verdad?, esas diferencias no pueden ser mayores a 1 o 2 puntos, en el sentido de que si bien los decimales introducen ese tipo de diferencias, no tienden a ser mayores, en tanto que lo que nosotros estamos quitando son pocos decimales, ¿verdad? No, un mal redondeo sí podría ser muy significativo, pero en estos casos, que a alguien le dé 350 o 348 en alguna medida es correcto, en tanto que lo que hay es un redondeo. En este caso, ¿verdad?, nos da 39,13 en ambos, y con esto podemos entonces mostrar cómo es que esta política fiscal nos impacta. En primer lugar, hemos dicho que los impuestos tienen una relación inversa con la producción. El aumento en impuestos, que fue lo que estábamos modelando, nos está ocasionando un desplazamiento hacia la izquierda de la curva IS. Tenemos una curva IS2 representada en este color rojizo, ¿verdad?, en el que fundamentalmente lo que tenemos es que determina una tasa de interés mucho menor, en tanto que está afectando la producción. Pero aquí tenemos que tener claro varias cosas. La primera es que el movimiento de la IS2, lo estamos realizando a partir de un desplazamiento de esta primera curva IS, suponiendo que la tasa de interés se mantiene constante. Si eso fuera así, el nivel de producción caería como indica esta flecha azul. La producción va a caer tanto como determinaría solo el mercado real de bienes y servicios. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué nosotros no nos ubicamos en este punto? Bueno, que como cae la renta, como señala la línea azul, también va a caer la demanda de dinero. ¿Por qué? Porque lo decíamos antes, está en función de ella y tiene una función directa, la demanda de dinero en relación con la producción, con la renta. Entonces, cuando cae la producción debido al aumento de los impuestos, entonces también cae la demanda de dinero. Y esa caída por la demanda de dinero nos lleva por esta senda, ¿verdad?, que tiene un efecto real muy importante, y es que va a estimular la inversión. Así que si tuviéramos modelado aquí el aspa keynesiana, que tendríamos por un lado que el efecto de la política fiscal, el aumento en los impuestos, primero nos desplazaría el aspa keynesiana, ¿verdad?, porque hay una reducción, y eso tendría un efecto totalmente determinado por el multiplicador, que nos conduciría en la producción hasta este punto, ¿verdad? Ahora, esa caída en la renta se traduciría primero en la aspa keynesiana y luego en el mercado de dinero, de manera que la demanda cae, y esa caída entonces va a implicar que comience a bajar la tasa de interés, aunque en principio hemos supuesto que no bajaba. Y esta caída en la demanda de interés a su vez repercute en el mercado de dinero, en el mercado de bienes y servicios, desplazando de nuevo la IS
la curva, la aspa keynesiana hacia arriba. Y ese aumento hacia arriba es el que hace que esta línea roja nos esté indicando que la producción no desciende tanto, sino que se queda en 349. ¿Verdad? Viendo este gráfico, el que teníamos anteriormente, podríamos explicarlo de esta forma. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, se nos desplazó en un primer momento la curva, el aspa keynesiana, ¿verdad? Y eso nos determinó una caída en la producción. Pero esa caída en la producción nos desplaza la demanda de dinero hacia abajo, lo que nos traza una caída en el tipo de interés, y eso a su vez va a presionar a un desplazamiento hacia arriba de la aspa keynesiana. ¿Por qué? Bueno, porque la inversión que la tenemos aquí modelada tiene una función inversa con la producción. Y eso precisamente es lo que encontramos o lo que vemos en esta solución. Eso es lo que encontramos y es lo que nos mueve o nos representa en estas flechas acá, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos dos movimientos en el aspa keynesiana y uno en la demanda de dinero, que explican que entonces la producción no cae hasta este punto, como debería ser si solo tuviéramos un mercado de bienes y servicios, y que luego ese crecimiento, esa caída, digamos, en la producción, ocasiona una modificación en la demanda de dinero que nos presiona a la baja la tasa de interés, esto presiona la inversión y llegamos a este nivel de producción. Entonces es importante entender lo que está pasando detrás de este gráfico, que en principio parece estático, pero está representando muchos movimientos que están por detrás y que, debido a la complejidad de flechas, no vamos a representar para evitar mayor confusión. En principio tenemos entonces el desplazamiento de la curva IS hacia adentro, ¿verdad? Hacia abajo, que termina contrastándose con el mercado de dinero de esta manera, ¿ok? Luego, en la solución C, vamos a tener entonces, en el ejercicio C, más bien que el Banco Central está definiendo una política monetaria expansiva para tratar de contrarrestar el efecto que recién acabamos de ver de la política fiscal que contrae la producción. ¿Y qué va a hacer? Bueno, va a aumentar la oferta monetaria. ¿Cómo o de qué manera aumenta la oferta monetaria? Bueno, lo vimos anteriormente con los instrumentos que posee. ¿Cuáles son? Bueno, tiene la tasa de descuento, tiene las operaciones de mercado abierto, vendiendo o comprando bonos, tiene el encaje mínimo legal, ¿verdad? Y tiene además la persuasión moral que podría servir. Nunca hay que descartar ese tipo de herramientas cualitativas, pero bueno, en principio no es exactamente cuantitativo. En fin, va a decidir aumentar la oferta monetaria, no está especificando si porque está saliendo a comprar bonos para tirar más liquidez al mercado o si está disminuyendo, ¿verdad?, su tasa política monetaria para afectar el mercado a corto plazo, o si está reduciendo el encaje mínimo legal. En principio aumentó la oferta monetaria para contrarrestar entonces el efecto de la subida de los impuestos, y el objetivo que persigue es mantener el nivel de producción cercano al nivel inicial, ¿ok? Entonces, lo que nos solicita el ejercicio es calcular la tasa de interés resultante y el nivel de producción logrado por dicha política y emitir una valoración, un criterio sobre la eficacia o no de esta medida y por qué, ¿verdad? Y aquí en principio hay una apertura para quienes consideren que el Banco Central debería seguir solo un objetivo de precios o quienes consideren que puede seguir un objetivo de producción. Ambos son objetivos válidos. Actualmente el paradigma de esta es inflación, precios, pero bueno, en principio, bien argumentado, cualquiera estaría correcto, ¿ok? Entonces para solucionar este ejercicio hay que partir de lo que llegamos en el ejercicio B, ¿verdad? Solo que la modificación en este caso no viene por el mercado de bienes y servicios de la aspa keynesiana directamente, sino que van a empezar por el mercado de dinero. Entonces hay que volver a estimar la oferta monetaria. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro Banco Central decidió pasar de 500 a 750, aumentando la cantidad de dinero en circulación. Como los precios son fijos, entonces no tenemos no hay una compensación, aumento de precios, es corto plazo, los precios son rígidos. Entonces básicamente vamos calculando, 300 sería, digamos, los saldos reales, sería la capacidad real de ese dinero, ¿verdad? Y tratando de montar una curva LM, vamos a llegar entonces a que dividiendo 300 más 25R entre 2 para quedar Y solo, entonces nos va a quedar que nuestra nueva curva LM va a ser 150 más 12,5R. Con esta curva ya tenemos entonces un desplazamiento en la curva LM que vamos a tener que modelar. Sin embargo, en nuestro interés no solo es el movimiento, sino la tasa de interés resultante. ¿Cómo la calculamos? Bueno, igual tenemos que partir de que la curva IS, pero la IS2, la que calculamos luego la política fiscal, es igual a esta nueva curva LM que es posterior a la política monetaria.
Entonces tenemos nuestra curva IS resultante luego de la política fiscal y tenemos nuestra curva LM resultante luego de la política monetaria. Entonces con ambas vamos a igualarlas para despejar la tasa de interés, ¿verdad? Simplemente agrupando términos, ¿verdad? Las que tienen tasa de interés de este lado, y llegamos a la expresión de que la nueva tasa de interés luego de la política monetaria es de 19.24, es decir, un poco más baja. Como hemos supuesto que tanto el mercado de bienes como el mercado de servicios, como el mercado de dinero, están en equilibrio en el mismo nivel de producción y en la misma tasa de interés, podemos sustituir esa tasa de interés tanto en la curva IS como en la LM y obtener un nivel de producción similar, que en este caso va a ser 390,51, que insisto puede variar de un cálculo a otro, en tanto que pueden ustedes tener decimales que no estén considerando y por eso tienen que tener cuidado para que tampoco se confundan. Si en el caso de que les diera diferente, nada más deberían elegir una u otra. Entonces ya tenemos la tasa de interés y el nuevo nivel de producción. Y entonces, ¿cómo podemos verlo? Bueno, tendríamos la nueva IS, ¿verdad? La que modelamos en el ejercicio anterior, y tendríamos una nueva LM representada con el color verde. Entonces nuestra LM se está desplazando a la derecha, hay un aumento de esta curva, por decirlo así, ¿verdad? Y no olviden nunca esto, en principio para poder hacer este desplazamiento, para pasar de esta LM a esta otra LM, tenemos que suponer que el nivel de producción se mantiene constante, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esta curva LM y la desplazamos, por decirlo, hacia abajo, en línea recta con el nivel de producción constante, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, cuando el Banco Central introduce más dinero en la economía, ¿verdad? Básicamente hay un efecto que tiene que ver con la escasez. Es menos escaso el dinero y en principio la tasa de interés debería tender a bajar, ¿verdad? Esa disminución de la tasa de interés debería ser en magnitud mayor del resultado esperado, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando la tasa de interés comienza a caer, comienza a estimular la inversión. Y ese estímulo de la inversión es lo que va a impulsar que la producción no se mantenga constante en los 349,13 que habíamos tenido de la política fiscal, sino que crezca hasta 390,51. Entonces, básicamente, ese aumento en la renta, entonces, si lo pensamos en términos de lo que está sucediendo atrás, por un lado, la expansión de la oferta monetaria va a disminuir la tasa de interés, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque va a haber mucho más dinero en la economía, ¿verdad? Y entonces su precio va a tender a caer, pero eso va a generar un aumento de la inversión y eso a su vez nos va a generar, si tuviéramos aquí la aspa keynesiana, un desplazamiento hacia arriba del aspa. ¿Por qué? Bueno, porque la inversión está aumentando. ¿Por qué? Porque la tasa de interés cayó. Y eso, por decirlo así, nos conduciría en este tracto y aumentaría ligeramente la tasa de interés. Es decir, que si no tuviéramos el efecto de la inversión, la tasa de interés se mantendría, caería mucho más de lo que cae. Pero como la inversión comienza a aumentar, eso presiona un poco al alza a la tasa de interés. ¿Por qué? Porque como aumenta la inversión, comienza a aumentar la producción y eso nos aumenta ligeramente la demanda por dinero, que hemos dicho es función de la renta. Entonces, este mecanismo es muy importante porque la tasa de interés se convierte en el mecanismo de la transmisión de la política monetaria. Es a través de ella que el Banco Central afecta la producción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incide directamente en la inversión y eso a su vez en la producción. Y en ese sentido, el análisis que en este caso es posible hacer es decir, bueno, la política fiscal hubiese ocasionado una contracción del PIB de 15,44. O sea, el PIB hubiera caído un 15%, que es una caída bastante grande. Pero por el efecto de compensación que el Banco Central intenta lograr, la caída del PIB es apenas del 5,42%. O sea, básicamente el porcentaje de disminución fue del 5%. La economía se contrajo un 5%. Mientras que la tasa de interés cayó un 23%. ¿Qué podemos decir? Bueno, si alguno de ustedes considera que el objetivo de la política monetaria es mantener la estabilidad de precios, pues probablemente la política no fue correcta porque más bien debió haber una contracción monetaria, aunque eso hubiese implicado un aumento
una nueva disminución de la producción, pero hubiese mantenido las tasas de interés controladas. En este caso, la tasa de interés cayó un 23%. Entonces, por el lado de los precios parece que hubo un efecto, ¿verdad?, de desestabilización. Pero por el lado de la producción, pues logró contener al menos, ¿verdad?, un 10% en la caída. Entonces, si consideramos por en términos del PIB, no logró mantenerlo en el nivel inicial, pero logró acercarlo más, es decir, y además, ¿verdad?, la disminución en la tasa de interés por la política monetaria no fue tanta, es decir, de 19,93 a 19,24. Y el aumento en la producción sí fue un poquito más significativo, de 349 a 390. Por ese lado, si consideramos el objetivo producto válido, pues parece que la política logró contener de alguna manera el declive económico que estaba ocasionando el aumento de impuestos. Importantísimo, entonces, considerar cómo es que la inversión en este caso está jugando un rol fundamental para que el Banco Central pueda ser efectivo en su política monetaria a través de la tasa de interés. La solución D, por otro lado, requiere que repasemos brevemente el efecto de el largo plazo, y para ello tenemos que considerar o retomar en primera instancia que, como hemos dicho, el modelo ISLM es un modelo a corto plazo, y en tanto que el modelo a corto plazo los precios son rígidos. Cuando introducimos el largo plazo, básicamente estamos diciendo que los precios pueden variar, y variaciones en los precios lo que nos van a ocasionar son variaciones o desplazamientos de la curva LM, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra curva LM fundamentalmente tiene una relación M más oferta monetaria y precios. Si la oferta monetaria se mantiene constante y los precios aumentan, habría una reducción de los saldos reales. Eso es un poco la lógica a través de la cual logramos trazar la demanda agregada. Que la demanda agregada es un concepto que nos va a servir para responder a esta pregunta que nos plantea que muestra en términos de producción y de precios en el largo plazo, según el modelo clásico, cuál es el resultado de esta política monetaria expansiva, la que recién acabamos de estudiar. Como nos está planteando en términos de producción y de precios, por eso es que tenemos que tener en este eje nivel de precios y en este eje renta, ¿verdad? Y lo que queremos mostrar es cómo o de qué manera, teniendo precios flexibles o analizando desde precios rígidos hasta precios flexibles, esa política monetaria nos hubiese afectado. Entonces, en principio, considerar que a partir del modelo ISLM podemos construir la demanda agregada, la curva de demanda agregada. Y luego, poder analizar cómo hubiese afectado. Pero primero vamos a repasar, para poder dar solución, el modelo de la demanda agregada y la oferta. ¿Okay? En principio, nos permite delimitar la diferencia o el criterio entre corto y largo plazo en macroeconomía. En micro, hemos dicho, es la sustituibilidad de los factores. En macro, es la rigidez de los precios. Los precios rígidos son del corto plazo, los precios flexibles son de largo plazo. En ese caso, ¿verdad? Lo que vamos a tener es lo siguiente. La demanda agregada, ¿verdad?, nos va a demostrar la relación negativa entre precios y demanda de bienes y servicios, ¿verdad?, y que de alguna forma está relacionada con la teoría cuantitativa del dinero, aunque recién acabamos de ver que está principalmente relacionada con los saldos reales, ¿verdad? Cuando los saldos reales cambian, entonces eso nos desplaza, cambian por un movimiento de los precios, eso nos desplaza nuestro equilibrio en el mercado de dinero, ¿verdad? M siempre va a depender del Banco Central, y entonces de alguna forma la demanda agregada trata de expresarnos esa relación negativa. Entonces, ¿verdad?, si la velocidad del dinero se mantuviese constante, los aumentos en los precios implican las disminuciones en el nivel de renta, el nivel de consumo. Ok, la demanda agregada en principio puede disminuir o aumentar. En principio el efecto que tratamos de modelar, ¿verdad?, es un desplazamiento a la derecha de la demanda agregada, es decir, lo que vamos a ver es que fundamentalmente la política monetaria lo que nos hizo fue una disminución de la demanda agregada, ¿verdad?, porque el mecanismo de transmisión acá son los precios. Entonces, en la medida en la que los precios cambien, va a cambiar la demanda agregada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia o qué es lo que tenemos que introducir para poder explicar y responder a esta pregunta? Recordar lo que es la oferta agregada, ¿verdad?, que es la relación entre el nivel de precios y la cantidad ofrecida, y la diferencia que hay entre el largo plazo y el corto plazo. En el largo plazo, fundamentalmente, tenemos un nivel de producción
que está fijo, porque hemos dicho en reiteradas ocasiones que en el largo plazo hay un pleno empleo de los factores, no como en el ejercicio anterior, en el primer ejercicio que teníamos una tasa de desempleo del 11%, sino que aquí todos los trabajadores estarían ocupados. Y eso nos hace plantear que el nivel de producción estaría constante, porque ya no podrían ocuparse más factores productivos, ¿verdad? Lo interesante aquí viene cuando combinamos esta oferta agregada de largo plazo con la demanda agregada. ¿Por qué? Porque como la producción es constante, lo único que va a variar son los precios. Es decir, que en el largo plazo las alteraciones de la demanda agregada van a generar literalmente inflación. Entonces, los precios van a ser la variable de largo plazo. En el corto plazo, por otro lado, en el corto plazo tenemos más bien una oferta agregada que va a tener la característica de ser completamente horizontal. Y es un caso extremo en el que los precios son rígidos, tal y como lo hemos planteado en el modelo keynesiano. Entonces, la característica va a ser que nuestra oferta de corto plazo va a ser horizontal, como el modelo ISLM, y en el largo plazo va a ser vertical. Y lo que queremos es mostrar la senda a través de la cual vamos del corto a largo plazo. Igual la demanda agregada puede alterar su relación con la oferta o la demanda, la oferta en el corto o largo plazo. Entonces, podemos tener un equilibrio de demanda agregada considerando o incorporando en un mismo gráfico la oferta agregada a largo plazo, la oferta agregada a corto plazo, y decir, bueno, que existe un nivel de precios y un nivel de renta, un nivel de producción, que combinaría o que puede combinar el corto plazo y el largo plazo, y que puede ser un punto de partida para analizar el efecto de ciertas medidas. Por ejemplo, si hubiese un descenso en la demanda agregada, eso en principio nos reduciría la producción en el corto plazo. Nos moveríamos de la senda desde el punto A hasta el punto B, ¿verdad? Básicamente lo que ocasionaría sería que el consumo es menor y por consiguiente generaría un desempleo transitorio. Pero en el largo plazo lo que pasaría sería que nos movemos de la senda desde el punto B hasta el punto C, en tanto que los precios comienzan a bajar, el nivel de precios comienza a disminuir y la producción comienza a ajustarse a su nivel de largo plazo. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que si la demanda agregada disminuye, el nivel de precios va a tender a la baja. Y este es el punto que queremos analizar, porque realmente este es el gráfico que nos permite responder el ejercicio. ¿Qué pasa si tenemos un aumento de la demanda agregada? Bueno, en ese caso, en el corto plazo tendríamos un aumento de la producción desde la senda A hasta B, pero conforme los precios se comiencen a ajustar, básicamente lo que va a pasar es que nos vamos a mover en la senda de B a C. Y acuérdense que aquí en términos de precios estamos hablando incluso el precio del trabajo. Entonces, de alguna forma, la reducción en la demanda agregada pasa por el aumento en los salarios, y ese aumento en los salarios, según la teoría clásica, va a traducirse en inflación. Entonces, este gráfico va a ser el que vamos a poder utilizar para dar la solución de lo que sucedería si quisiéramos analizar en el largo plazo el ejercicio de la política monetaria. En principio, en este gráfico tenemos en la línea azul vertical la oferta a largo plazo, en la línea negra la oferta a corto plazo. Ya hemos supuesto el choque de el aumento de los impuestos. Entonces, en principio, hemos supuesto que la economía en DA1, ¿verdad?, estaba en equilibrio luego de haber absorbido el efecto fiscal, ¿verdad? Y lo que pasa es que el Banco Central decide aumentar su oferta monetaria expandiendo la demanda agregada hasta DA2, aumentando transitoriamente la producción desde la producción de largo plazo, YLP, hasta Y2. Luego, conforme el mecanismo de precios comienza a ajustarse, los salarios comienzan a subir, los precios comienzan a subir, la demanda agregada o la cantidad demandada en términos agregados comienza a disminuir hasta llegar al punto de precios P2, en el que una vez más la producción ha vuelto a su nivel de largo plazo, pero los precios se han ajustado para que nos mantengamos en ese nivel. ¿Okay? Entonces ese sería el efecto, y eso es un corolario de la teoría monetarista y en principio de los modelos clásicos, en los que el fenómeno inflacionario es completa y estrictamente monetario, como en este caso. Esta expansión de la demanda agregada, originada exclusivamente en un aumento de la cantidad de dinero en la economía, tiene como resultado en el largo plazo inflación. Para cerrar, vamos a referirnos
así, al último tema de la economía abierta. En la economía abierta nosotros tenemos la consideración que nuestra ecuación de la demanda de gasto agregado incluye las exportaciones netas. Y esas exportaciones netas abren todo un campo de análisis económico, que es el de el comercio internacional y es lo que son las cuentas nacionales, lo que es lo que es la balanza de pagos. Pero en principio la pregunta es, explique la diferencia en la fijación del tipo de cambio en un esquema de tipo de cambio fijo y uno de flotación administrada. El esquema de fijación de tipo de cambio fijo, ¿verdad? En ese tenemos dos variedades importantes. Uno sería el tipo de cambio nominal fijo, en el cual el Banco Central va a intervenir para mantener ese tipo de cambio nominal. Otra posibilidad de un tipo de cambio fijo, de un esquema de tipo de cambio fijo, podría ser el de la paridad reptante, el de las mini devaluaciones. Las mini devaluaciones, si bien el tipo de cambio nominal cambia, lo que se busca es mantener el índice de tipo de cambio real, tratar de mantener la paridad del poder de compra. Entonces, tanto en uno como en otro hay un tipo de cambio fijo. ¿Y por qué o en qué se diferencian de otros mecanismos? Bueno, fundamentalmente en el que el Banco Central va a intervenir para mantener ya sea el tipo de cambio nominal en un esquema fijo completamente o para mantener o ajustar la inflación nacional con la extranjera en el mercado. Entonces en ambos casos tiene una regla específica, fija y cualquier agente puede anticipar lo que va a hacer porque va a intervenir ya sea para mantener, digamos en un caso nominal, como antes de los 80s en Costa Rica, en 7 colones, en 8 colones por dólar. Si hay una escasez de dólares, el banco va a salir a vender dólares para que haya más y el tipo de cambio no se presione al alza, ¿verdad? En caso fijo. Si fuera el caso nominal, entonces en el caso de paridad reptante, ¿verdad? Lo que va a hacer de mini devaluaciones, lo que va a hacer es que va a salir a comprar y a vender dólares o colones, dependiendo de cuál sea el que le convenga, para que el tipo de cambio nominal cambie según su objetivo de tipo de cambio real o según el ajuste en la inflación. ¿En qué sentido? Bueno, si anuncia una devaluación diaria de 5 centavos de colón, entonces va a intervenir en el mercado para que se cumpla ese objetivo. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, que el Banco Central cumple en esos esquemas la función de agente defensor de ese tipo de cambio. O sea, cualquier ataque o cualquier movimiento que intente desestabilizar ese tipo de cambio, el Banco Central va a buscar la manera de neutralizarlo. Por otro lado, en una de flotación administrada, ¿verdad? Y aquí hay muchos tipos, desde el tipo, ¿verdad? En particular nos interesa aquel en el que el tipo de cambio se va a determinar por la oferta y la demanda. Podría ser que haya un modelo de flotación administrada, ¿verdad? Definan bandas o no definan bandas, se las eliminen o no, ¿verdad? Pero en principio la lógica de estos modelos va a ser más bien que el tipo de cambio se determine no por lo que dice el Banco Central que debe ser, ni su acción, sino por la disponibilidad de moneda nacional y de divisas que hay en el mercado. En este caso, el Banco Central se reserva la potestad de intervenir en los momentos en los que considera que se está afectando la tendencia de largo plazo. Por ejemplo, para detener ataques especulativos o porque considera que hay un movimiento estacional en la fijación del tipo de cambio que conviene aminorar hasta que esas presiones, que son periódicas, estacionales, se reduzcan. Entonces, en la flotación administrada, más bien, el Banco Central lo que va a hacer es intervenir de manera o según sus intereses, digamos, sin tener un objetivo específico, ¿verdad? O su intervención va a perseguir exclusivamente, como por ejemplo el Banco Central ahorita, evitar los movimientos abruptos, pero en principio, incluso en un esquema de flotación administrada, podría dejar que haya cambios muy rápidos. En realidad, la política es discrecional en esos casos. No necesariamente va a intervenir solo porque está considerando que está subiendo mucho el tipo de cambio, ¿verdad? Ya ahí, como digo, la intervención es discrecional. Y en ese sentido, la herramienta o el instrumento fundamental, tanto para un esquema como para otro, son las reservas internacionales, porque esos van a ser, por ejemplo, los dólares que tiene el Banco Central para vender en el caso de que el tipo de cambio se despegue a la banda. Y de igual forma,
la política de acumulación de reservas, o sea que él va a salir a comprar esos dólares, por ejemplo, también le sirve para evitar que haya grandes fluctuaciones. Entonces, tanto en el esquema de flotación administrada como en el de tipo de cambio, las reservas internacionales son el mecanismo a través del cual el Banco Central interviene o regula que ese valor se mantenga dentro de ciertos límites. En el primer caso, para que sea el valor que él define. Y en el otro, por si tiene interés en evitar algunos valores que puedan sucederse debido a situaciones coyunturales, a crisis internacionales, por ejemplo. Las reservas internacionales es el mecanismo a través del cual asegura la estabilidad de hecho del tipo de cambio. Y esa es su función principal, ¿verdad? Que el tipo de cambio en flotación administrada sea el mismo durante mucho tiempo, tendría que ver entonces porque la cantidad de reservas internacionales que el Banco Central mantiene son suficientes como para darle estabilidad. Porque podría ser que el tipo de cambio comience a moverse, tener una alta variabilidad y sin embargo y con ello afectar el nivel de reservas y pues ocasionar desequilibrios macroeconómicos. Si el Banco Central tiene suficientes reservas, la variabilidad del tipo de cambio en principio podría ser reducida por él y en ese sentido no afectarse, ¿verdad? Pero si el Banco Central no tiene reservas, en principio lo que va a tener que hacer es limitar su acción, intervenir cada vez menos, porque no tiene ningún instrumento, no tiene ninguna herramienta, no tiene dólares para salir a vender, o no quiere comprarlos porque su política de acumulación de reservas le impide conseguir esas magnitudes. Y en relación con entre el tipo de cambio y la balanza comercial, ¿qué relación hay? ¿Verdad? Es muy importante considerar el hecho de que el tipo de cambio, de alguna manera muy consistente, es el que se encarga de que las exportaciones se hagan baratas para el mercado externo y las importaciones se nos hagan caras o baratas. ¿En qué sentido? Cuando el tipo de cambio sube, tenemos que entregar más colones por cada dólar. Básicamente el tipo de cambio es el precio de la divisa. Cuando el precio de esta divisa aumenta, hace que nosotros tengamos que entregar más de nuestra riqueza en moneda nacional para obtener los dólares que ocupamos para comprar en el mercado exterior. Entonces, si nosotros queremos considerarlo, en primer lugar, deberíamos pensar que el tipo de cambio afecta a las exportaciones por el lado de que cuando el tipo de cambio sube, básicamente se nos hacen más caras las importaciones. Entonces tendemos a importar menos, a menos que sea muy inelástica la importación como el petróleo. Independientemente de que el petróleo suba o baje, o que el dólar suba o baje, igual vamos a seguir importando cantidades enormes, millones de barriles de petróleo. Entonces, un poco la elasticidad de la demanda del bien comprado en el mercado exterior, pero en principio el tipo de cambio va a hacer que sea más barato o más caro importar. Incluso, por ejemplo, puede ocasionar que en vez de importar algún bien, dado que el tipo de cambio comienza a subir, lo preferimos comprar en el mercado nacional porque se vuelve más barato. ¿En qué sentido? Bueno, pensamos que vamos a comprar una bolsa de frijoles, kilo de frijoles, lo podemos comprar por internet, lo podemos comprar al productor local. Si el tipo de cambio se cae, es decir, hay una apreciación de la moneda en un esquema de flotación administrada, por ejemplo, entonces lo que va a pasar es que la importación se va a volver más barata y probablemente prefiramos importar esos frijoles que comprárselos al productor local porque nos queda más barato. Por otro lado, si el tipo de cambio se dispara, hay una depreciación de la moneda, pues eso quiere decir que nuestra riqueza en colones vale menos y entonces comprar unos frijoles en el exterior va a ser muy caro y preferimos comprarle al productor local. Entonces, en principio, ¿verdad? El tipo de cambio va a afectar las importaciones en ese sentido. Y además va a tener un efecto importante en las exportaciones. Y es que cuando en un esquema de flotación administrada o de flotación en general hay una depreciación de la moneda, el tipo de cambio aumenta, tiene dos beneficios. A los productores que exportan les aumentan los ingresos porque ahora reciben más colones por cada dólar, lo que a su vez les reduce o les aumenta el margen de ganancia, ¿verdad? Y como ganan en dólares y tienen costos en colones, el colón se está depreciando, entonces sus costos realmente están bajando en términos reales. Eso también hace que las exportaciones
sean más baratas en el mercado exterior. Es decir, que si nosotros estamos exportando café a Alemania y nuestra moneda se deprecia, a los alemanes les va a salir más barato comprarnos. Entonces, claro, lo que va a pasar es que cuando el tipo de cambio sube, fomenta las exportaciones. Entonces, ¿qué efecto tiene sobre la balanza comercial? En principio, lo que va a suceder es que cuando el tipo de cambio aumente, ¿verdad? Lo que va a tender a pasar es que las importaciones se reduzcan y que las exportaciones aumenten. Entonces puede ser un mecanismo a través del cual se intente reducir el déficit comercial, promoviendo exportaciones y reduciendo importaciones. Entonces es un mecanismo que ha sido utilizado con esos fines y que en principio, ¿verdad?, ya sea en un tipo de cambio fijo, en el que entonces el Banco Central decide intervenir específicamente para devaluar la moneda, como sucedió entre los 80s y los 2000 de Costa Rica, con el fin de conseguir que la balanza comercial redujera su déficit. Podría ser más bien una flotación administrada en la que trate de llevarse una senda sin afectar la tendencia, pero suavizándola, ya sea porque la moneda nacional se está depreciando, ¿verdad?, que es que el tipo de cambio aumente. Entonces el Banco Central realmente se abstiene de intervenir para afectar la tendencia, y eso de alguna manera refleja, más bien expresaría el hecho de que tenemos un déficit de balanza comercial, las importaciones nos salen demasiado caras y entonces nuestra moneda se deprecia porque no podemos seguir consumiendo tantos bienes del exterior. Entonces, ¿verdad?, el tipo de cambio va a tender o puede servir como un mecanismo a través del cual se ensanche o se disminuya la brecha comercial entre las exportaciones y las importaciones. Entonces, el tipo de cambio es un macroprecio muy importante, grandes relaciones macroeconómicas están vinculadas con él, y en este caso, pues, por un lado tenemos que afecta a las importaciones disminuyéndolas cuando el tipo de cambio disminuye, y aumentándolas cuando el tipo de cambio, más bien, aumenta las importaciones si el tipo de cambio disminuye las importaciones si el tipo de cambio aumenta. Y en las exportaciones es lo contrario. Si el tipo de cambio aumenta, aumentan las exportaciones, y si el tipo de cambio disminuye, tiende a hacer que las exportaciones sean menores. Entonces, por un lado, tiene una relación directa con las exportaciones y una relación inversa con las importaciones. Y con eso, pues, damos por concluido este repaso sobre los contenidos que nos teníamos pendientes y sobre esta práctica.